Y, muy bien. Ok, está tomando nota. Esto no tiene por qué ser mayúscula, ¿no? Y aquí, esta referencia tiene que estar entre paréntesis, ¿no? Ahora, ha definido daño hepático, pero no nos habla Cierto. cuál es la implicancia que tiene el daño hepático, porque es Para ver, importante estudiarla dentro del COVID y dentro de eso qué es el COVID, ¿no? Entonces tal vez habría que empezar hablando del COVID y decir que tiene una serie de complicaciones y que el COVID, ¿no? Porque su título, ¿cuál es? Factores asociados a daño hepático, ¿no? Entonces tal vez empezar hablando del COVID muy corto, dos párrafos, diciendo que es una enfermedad multisistémica y unas afecciones es el daño hepático. Ahí entra qué es el daño hepático, ¿no? Y cuál es la implicancia y por qué es importante estudiarla, ¿no? Entonces un poco hay reordenarla, ¿no? Algo de eso está aquí, ¿no? Pero tiene que reordenarlo, pero en el fondo falta hablar de esta primera parte, ¿no? Entonces él ya colocará lo que corresponda. Ok, esta es la referencia número 5, ¿no? cierto. Ya, entonces vamos a ver la referencia 5. Creo que no nos ha alcanzado la referencia 5, si mal no me acuerdo. ¿Nos alcanzó? Lo, le faltaba, doctor, el link, doctor. Es que no sabía cómo ponerlo, ya lo corregí esa parte Ah, ok. de referencias. Sí, pues, ok, vamos a ver entonces. Muy bien. Ahora, en esta parte final hay cosas que se deben responder, ¿no? O sea, ¿qué se sabe de qué factores están asociados ya a daño hepático? Y usted ya ha hablado de la ALS, de la AST, bueno, todos esos factores. Ahora, ¿se sabe algo en pacientes que ya tenían daño hepático o que aparece? Entonces, la pregunta era, ¿va a estudiar cómo ha sido el COVID en pacientes que tenían daño hepático o va a estudiar qué pasa en los pacientes que teniendo COVID se complican con daño hepático? Son dos cosas diferentes. Doctor, lo que yo me estoy enfocando más era en los pacientes, como la segunda opción, ¿no? En los pacientes que tienen COVID y en los que llegan a hacer daño hepático, ¿qué sucede, no? ¿Cuál es su pronóstico? Ok. Si tienen, Eso tiene que estar bien claro en la redacción y sobre todo ahora que va a haber los criterios de selección, ahí tiene que estar claro eso, ¿no? ¿Ok? doctor, tenía una duda. Sí, dígame. En esta parte de los factores, en la primera pregunta que pone, ¿qué factores se sabe que están asociados aparte? Yo solo puse, bueno, lo que dice la literatura, ¿no? Pero aparte, no sé si entendí mal, también usted me sugiere, doctor, que tal vez investigue los factores previos, como por ejemplo obesidad, tal vez. Más que investigues, o sea, de lo que ya está escrito, ¿no? Entonces, claro, por Por, ejemplo, obesidad se supone que está asociada al daño hepático. el, O sea, el, ya es implícito, ¿no? Bueno, el que justo ahí era mi duda, doctor, por ejemplo, en la referencia 17, doctor, que bueno, Ujú. es la base de mi proyecto, por ejemplo, ellos, yo sí estoy considerando pacientes con daño hepático previo, ¿no? De diferente etiología, pero en la referencia 17, doctor, que es mi Ujú. modelo de estudio, ellos, por ejemplo, no seleccionan a estos pacientes, los excluyen del estudio.
Entonces, mi duda era tal vez igualmente yo excluir, pero en este caso solo a los pacientes que tienen factores de riesgo diferentes a los gástricos, ¿no? A los hepáticos. Bueno, eso es un tema ya más de especialidad o del área, ¿no? En general, me parece que es un tema a considerar y tal vez obesidad debería estudiarlo bajo ese contexto como una variable tal vez interviniente, ¿no? ¿Sí? Está bien, doctor. Claro, porque es algo que va a alterar la relación, ¿sí o no? Entonces, sí, doctor, porque estaba pensando... O sea, ¿qué pasa en esa relación con obesidad y qué pasa en esa relación sin la obesidad? Está bien, doctor. Puedes tomar en cuenta eso. Muchas gracias. Hacer un análisis estratificado. Ya, doctor, gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí, estas palabras tal vez no son, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos? Algo así, ¿no? ¿No? O sea, un poco, o sea, en la redacción está la cosa. Estaba viendo, doctor, lo podría cambiar. ¿Cuál de los fármacos? Claro, o sea, por eso. O sea, lo que pasa es que la forma de la redacción no está clara y podría mejorarse, ¿no? Entonces, serán los medicamentos, dice, ¿no? Utilizados en el tratamiento del COVID, ¿no? ¿Cuáles de los medicamentos? O sea, serán los medicamentos, ¿cuáles? O sea, hay alguna palabra ahí que, ¿no? Porque estaba hablando de los factores asociados, ¿no? Cierto. Pero aquí, por ejemplo, medicamentos utilizados un factor asociado, o sea, la redacción está media rara, ¿no? O sea, el fondo está ahí, o sea, pero la forma de la redacción tiene que mejorarse. ¿Ya? Está bien, doctor. Ahora, estos son los factores que se van a estudiar. Medicamentos, este perfil y las enfermedades hepáticas previas, ¿no? Sí, doctor. Exacto. ¿Ya? Entonces, en ese estudio previo, ¿estudian enfermedades hepáticas previas? No, yo en este caso le estaría incluyendo esa parte, ¿no? En el estudio previo excluyen lo que vendría a ser enfermedades hepáticas por el tiempo, doctor. Por el tiempo de estudio. Por eso, ese era un poco el tema, ¿no? Y aquí sí requiere un poco revisar exactamente qué se va a hacer, ¿no? Lo anterior está bien. Ahora, podrías colocar, si colocas esto, entonces aquí tendría que ir un poco la obesidad, ¿no? O sea, si pones exactamente eso como tal. Pero si retiras todo esto, entonces obesidad formaría parte de, ¿no? De variables intervinientes. Justamente ahí es donde, como dices que ya tienes tu asesor para que lo veas con él, ¿no? Y la idea también es que el asesor, o sea, no estoy hablando de tu asesor, en general los asesores, se espera que los asesores también hayan leído sobre este tema, se supone, ¿no? Hasta aquí está bien claro, pero esto es un poco, mira, si sacas esto, es daño hepático asociado a COVID, ¿sí? Pero aquí sería que tenían daño hepático previo, algo así, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, ese es un tema que tienes que definirlo bien desde un punto de vista teórico, conceptual. Y no es cuestión, ya lo retiro, no. Ahí requieres una decisión más de carácter técnica del tema, ¿sí? Entonces, por eso te ponía las comorbilidades, ¿no? Un poco la hipertensión, la diabetes, la obesidad, etcétera, ¿no? Y por eso te ponía aquí el estado nutricional, ¿no? Y algo tiene que ver la severidad del cuadro
de COVID? Sí, doctor, eso estaba planteando, yo también tenía la duda en el punto 3 como le comentaba, pero sí me faltaría ahí definirlo mejor, pienso, sobre la severidad del COVID, ¿no? Porque en la literatura refiere que los casos mayormente leves con COVID solo presentaron unas alzas que fueron reversibles. En este caso de perfil hepático, pero en cambio los casos con COVID grave, como estuvieron más tiempo en el hospital y tuvieron más tiempo la enfermedad, sí tuvieron un mayor daño y en algunos casos irreversible. Eso, Sí, eso, eso ahora parece que sería interesante que este 3 entre nomás, pero nuevamente, no se trata de que me hagas caso, sino se trata de que revises bien el tema para que la cosa quede clara. Tampoco es ya lo retiro y ya para que esté tranquilo, no, no se trata de que esté tranquilo, ¿no? Se trata de que el proyecto esté bien hecho, ¿sí? Sí, doctor. Y la idea también de repente, además de tu asesor, consultarlo con cualquier otro gastro que te pueda dar una opinión, ¿no? Ok. Miren, aquí creo que le he puesto un punto o algo así, ¿no? En realidad técnicamente debería ponerle 0, ¿no? ¿Por qué? No ha utilizado el esquema del proyecto, ¿no? Hay un esquema y algunas personas tienen esa insuficiencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está aquí. Ahora, en esta parte, y eso es para todos, hay cuatro o 5 ítems, ¿no? Utilidad, metodología, validez, etcétera, etcétera. Tiene ítems la justificación. Entonces, la mayoría o un buen número de los que han hecho exactamente no han colocado lo que debería en cada cosa, ¿no? Yo les recomiendo cuando hagan esta parte, leer y releer el libro de Hernández, donde está la justificación y donde explica cada ítem que tiene que ver con este punto, ¿no? Para que puedan redactar del mejor modo posible, ¿no? Entonces vayan avanzando porque el tiempo nos gana, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, bueno, miren, alineamiento, esas cosas. Ahora, aquí tienes 2 verbos, ¿correcto? Sí, doctor. Es viable que solo uses uno. Entonces, verificar no es el mejor verbo. Tampoco analizar, ¿no? Lo que tú vas a es establecer, determinar, ¿no? ¿Qué valor del perfil hepático es un factor de riesgo asociado a? ¿No? Y mira, no has copiado prácticamente, ¿no? Vamos a ver. O sea, la idea es que copies esto y le quites le pongas el verbo, ¿sí? Entonces, nada de esto que está aquí y mucho de la redacción no está en los objetivos, ¿sí? Sí, ¿Verdad? doctor. ¿No? Tal vez eres rebelde con caos, no sé, pero para todos, ¿no? O sea, nada cuesta. Si está bien redactado el problema, control C, control V, lo colocan ahí. Le quitan los interrogantes y le ponen el verbo. Si no, va a resultar como esto, ¿no? Entonces, los objetivos no dicen exactamente lo que dice el problema. Pero es cuestión de forma, ¿te das cuenta? O sea, eso no... Sí, doctor. No es que sea una falta grave, ya no. O sea, solamente ahora ajustar tu problema, luego le pones control C, control V, le quitas las interrogantes, le pones el verbo. Y asunto solucionado. Muy bien. Delimitación, ¿no? El estudio se realizará, ¿no? Entonces, un poco hablar del hospital en 2 párrafos, 3,
qué es el Hospital Antonio Lorena, qué servicios y cómo se ha organizado para atender los casos COVID, ¿no? Puede tener una sala de COVID varones, mujeres, o como esté organizado, no sé, pero hay que describir aquí. ¿Sí? Está bien, doctor, sí. Ok. Muy bien, el marco teórico. Entonces, no sé de dónde he sacado esto, de los antecedentes internacionales. No, sí está, ¿no? En nuestro esquema. Pero, entonces lo organicé, ¿por qué? Porque en realidad esto debería ser pues aquí, ¿no? Dentro de los antecedentes internacionales es como un subtítulo y luego vienen los autores, ¿no? Sí, doctor, se me desconfiguró. No Sí, me di cuenta. sí, claro que sí. No, pero para eso es pues esta revisión, ¿no? Entonces, aquí estás hablando de una conversación de entre patas, digamos, ¿no? En este estudio se aplicaron, ¿no? No. Se realizó un estudio transversal descriptivo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sabemos qué tipo de estudio es. Estudio retrospectivo, pero no sabemos qué tipo de estudio es exactamente. Y dos, no se olviden, el primer párrafo termina con qué? Termina con el objetivo, ¿sí? Cuyo objetivo fue tal, ahí termina. El segundo párrafo, ¿correcto? El segundo párrafo hay que decir el tipo de estudio. Se realizó un estudio tal, retrospectivo en pacientes, bla, bla, bla. Pero esta primera parte entenderás que es muy coloquial, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. O sea, no corresponde a una redacción, digamos, científica, ¿no? Entonces, pero está ahí, o sea, lo que tienes que hacer es ajustarlo nomás, ¿no? Igual aquí, mira, terminas la parte de métodos y entras, ¿no? Los resultados mostraron que hubo un aumento de tal, ¿no? ¿Sí? Pero no veo datos estadísticos ni diferencias, ¿no? Porque se supone que este estudio era para ver algo de eso, ¿no? Pero no está. Hay que revisar el estudio para ver qué es lo que ocurre ahí, para estar seguro, porque muchos, cuando reviso el estudio propiamente, en realidad en el estudio hay no solo los valores aquí, sino también hay valores de significancias estadísticas, valor de P, etcétera, etcétera. Y bueno, bajo la misma figura, en este caso, por ejemplo, este resumen no tiene conclusiones, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. No Entonces, lo coloco. y el valor, probablemente este estudio, hasta donde recuerde, sí tenga datos de intervalos de confianza, pero solamente he puesto el OR tal. Sí, doctor, recién lo revisé bien, justo es el estudio que tomé de base Claro. y es el que me ayudó de modelo, ¿no? Y sí, Okay. sí tiene. Entonces, el OR es un valor, ¿correcto? No está aquí. Luego el intervalo de confianza. Wow. ¿Recuerdan el esquemita que hemos presentado para el tamaño muestral? ¿Sí? Le hemos Sí, puesto doctor. R igual, coma, intervalo de confianza 95, abre corchete, un número, guión, otro número, corchete, coma, P igual. Entonces, bajo esa lógica tienes que colocar el resumen. Está bien, doctor. Ok. Y eso es para todos. Entonces, no se olviden, tiene 3 partes el estudio y hay que hacerlo. ¿Ya? Ok, por ejemplo, aquí no hay el año. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ser detallado. ¿Antecedente nacional o es antecedentes nacionales? No sé. Habría que ver.
Es solo nacional, doctor, porque hasta el Bueno, pues, momento... ¿antecedente nacional dice? ¿O es antecedentes nacionales? Antecedentes nacionales. Ok, Solo por eso hay que colocar pues lo que corresponda, ¿no? ah, por más Debe que ser sea uno. entonces, claro que sí. Ah, ya, Entonces, doctor. Está bien, doctor. sí. Ahora, todos, la mayoría no ha pasado el corrector del lenguaje, ¿no? Entonces, sería bueno que lo haga, ¿no? Entonces, es un estudio hecho en Perú. Igual hay que dividir en las tres partes. Luego tenemos las bases teóricas, ¿no? Si hay que poner subtítulos, hay que hacerlo. Tú no tienes subtítulos, ¿sí? Por eso aquí dice perfil hepático, entonces como una especie de subtítulo, ¿no? ¿Sí? Para explicar todo lo que es el perfil. Daño hepático, lesión hepática es como otro subtítulo, ¿no? Pero igual manifestaciones clínicas, ¿no? Ahora, lo más importante es cómo es que estos factores están asociados al daño hepático de lo que ya se conoce, ¿no? Hasta hace unas 3 semanas o 4, el reporte decía que a la fecha se habían publicado 500,000 artículos científicos en todo el mundo respecto al COVID, ¿no? Entonces, tal vez daño hepático si tiene un espacio ahí. Y ya debe haber algún estudio de metaanálisis, algún estudio de revisión temática que hable cómo estos valores están asociados al COVID y todo esto que quieres estudiar, ¿no? Sí, y esa parte no está. Doctor, el que justo en eso también tenía una duda, doctor, ¿no? El que los estudios se contradicen. No, pero Porque está bien. Escúchame, el varios, estudio, aquí usualmente el marco teórico en gran medida se hace con conocimiento sólido. ya, O sea, y sobre lo que está, bueno, en realidad tal vez no hay en libros esto todavía, es lo más probable, pero sí hay estudios de metaanálisis o revisiones temáticas. Entonces, es cierto, algunos estudios se pueden contradecir, pero ya algunos estudios de metaanálisis dice, hemos revisado 100 estudios o 40 estudios del mismo tipo y la mayoría dice esto. Entonces, en base a eso, quien ha hecho esa revisión temática, ese estudio de metaanálisis, tiene algunas conclusiones. Ya eso es como un conocimiento. está bien, doctor. Pero si vas a querer contrastar un Uh-huh. estudio versus otro, te vas a volver loco. Sí, ¿Sí? doctor, Claro, tenía dudas, doctor. claro, por eso. Entonces, la idea ahí es ir a los estudios de metaanálisis, porque como son temas nuevos, probablemente eso no esté en los libros todavía, pero sí hay revisiones temáticas o estudios de metaanálisis, ¿no? Y de esos Ya, estudios saca lo que favorezca el estudio de lo que tú vas a hacer, ¿no? ya, doctor, gracias. Ok. No, existe, no, pues. Los siguientes factores, y tienes que enumerar todos los factores que están asociados a daño hepático. O sea, ¿de cuáles? ¿Cuál de estos factores, no? Está asociado, y eso aquí tiene que haber un listado de todos los factores. Pero no puedes decir existen factores, ¿no? Los factores, como, dos puntos, tal, están asociados a daño hepático en pacientes. Por eso, nuevamente, aquí hay que copiar el problema general y los problemas específicos. Y en función de eso dar una respuesta. Justamente cuando uno no hace esa copia es donde ocurren un poco estas cosas, ¿no? ¿Ya? Esto está bien. Doctor, una pregunta. Respecto a la hipótesis específica, ¿estarían concordantes con los objetivos específicos, no, doctor? Aquí sí, sí, sí. Por eso Ya, doctor. no lo he marcado, ¿no? Por Ya, eso no doctor. lo he marcado. Ahora, aquí se supone que tú has escogido solamente aquellos que tú piensas que están más relacionados, ¿cierto? Porque son más Sí, medicamentos. doctor. Son más Claro, medicamentos, pero yo claro. agarré según los tres. Perfecto. Por eso, pues, eso sí me acuerdo, ¿no? Sí, doctor. Entonces, por eso que no,
no lo he marcado nada ni he puesto nada, ¿no? Lo que sí es que esto debería tener, ya ves, ahora si me pides revisión te bajaría puntaje, ¿sí o no? Claro, porque tienes derecho también, pe. Entonces, claro, si quieres revisión, no, no, pero si quiere alguien revisión, estamos en democracia. Ok, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces siempre hay que ser ordenado, ¿no? Cuando usted presente un trabajo así ordenado, lo van a sorprender a vuestros tutores, a vuestros jurados, porque tal vez ellos no han hecho mucho, alguna vez un trabajo ordenado como que le están presentando. Entonces, desde ahí ya uno como quien dice, ganas la moral, ¿no? Entonces, porque incluso más de uno de los docentes tal vez ni siquiera ha hecho alguna vez tesis, ¿no? Porque tal vez se ha graduado con suficiencia, ¿no? Entonces, cuando ve una cosa ordenada, entonces uno le gana la moral. Y si ha hecho tesis, incluso hace investigaciones, pero nunca ha hecho tan ordenado como lo estás presentando tú. Entonces, ya cuando uno ve algo ordenado, dice, ya debe estar bien, pues si es ordenado. Claro, no está bien, pero algunos pueden en algún momento decir eso, ¿no? Entonces, todo eso les digo porque tenemos pues en este negocio, en este tema, años de años, ¿no? Ok, esto va a variar en función si varía algo tus problemas, ¿no? Que es la madre del cordero. Y aquí, ok. Entonces tú vas a revisar historias clínicas, ¿verdad? Sí, doctor. Porque no vas a hacer entrevistas. No, voy a revisar Entonces, claro, entonces no tienes por qué hacer preguntas, ¿no? Porque mira, imagínate no hacer historia clínica. Dígame qué corticoide utilizó, no te va a responder, pues, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. ¿No? ¿Sí? Claro. Sí, Entonces, pones nomás uso de corticoides y pones dexametasona, prednisona, ¿no? Y a un costadito de repente los gramos, ¿no? De repente para eso tienes que hacer un cuadrito, pero aquí está bien. Pero a lo que no está bien aquí es la Y pregunta. lo otro es, y lo que aquí es el número, ¿no? De pronto ya estás con 7 cuando tenías solo dos intervinientes, ¿no? Sí, edad y sexo nomás tenías, ¿no? Sí, doctor. Entonces algo pasó en el camino para que otros tengan el 3, el 4, el 5. Entonces hay que ordenar eso, ¿no? Ya, ¿Sí? doctor. Entonces aquí, antecedentes de cirrosis hepática, 2 puntos, ¿sí? No. ¿Sí? Sí, sí, Te doctor. cuento, ¿no? Entonces, y en base a eso hay que ordenar también la definición operacional, ¿no? Muy bien. Definición de términos. Mira, ninguna definición tiene, tiene, Bibliografía. tiene referencia. Y dos, ojo, estas definiciones tienen que salir de tratados, libros, textos, conocimiento sólido. Hay algunos que me han sacado esta definición y se han ido a la Real Academia Española, ¿no? No, pues si muchos de los casos que tú has definido está en libros, en tratados, en textos, en revisiones, de ahí tienes que sacar esto, o guías de práctica clínica, ¿no? Ahí están las definiciones, pero no puedes sacar una definición de la Real Academia Española, ¿no? Pero en este caso el error, digamos, en el buen sentido de la palabra, es que no has hecho la referencia bibliográfica. Y lo otro, por ejemplo, no sé si sea tu caso, ¿no? Pero digamos, aquí pones una definición de albúmina y en la primera hoja la definición de albúmina es otra, ¿no? La idea es que siga siendo la misma definición, ¿no? Ok, esto no tenía por qué estar ahí, entonces había que eliminarlo, pero ahora ya no, pues ahora ya se supone estamos en población y muestra, ¿correcto? Sí, doctor.
Ahora, mucho de esto va a variar en función de que vas a hacer los ajustes, ¿sí? Y aquí faltan los links, ¿no? Bien, doctor, ajá. Y corregí también las páginas, se me desconfiguró. ¿Sí? Las páginas y aquí mayúscula. No sé si sea tu caso, pero lo voy a decir, ¿no? A veces, ¿por qué ocurre esto? Porque ves un libro, un texto, una referencia, lo copias y lo has copiado igual. Entonces, esto de aquí aparece con mayúscula. Pero resulta que en otra referencia que tú mismo has hecho, pero no has copiado, aparece con mayúsculas y minúsculas. Entonces, no sé si es el caso. Finalmente eso no interesa ahorita. La cosa es que hay que corregirlo. ¿Sí? ¿Está bien? Cierto. Ahora, es probable que esté bien, o sea, de donde has sacado una referencia o la cita, esté así. Entonces tú lo copias porque dice, ¿no? Este artículo citarlo así, te dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces tú te das cuenta que ya está bien, pero esto tienes que corregirlo, entonces le pones mayúscula y minúscula y ya está. ¿Sí? Cierto. Porque también, porque también hay artículos que dicen este artículo citarlo así, entonces, claro, uno pone control C, control V, y hay que ajustarlo a lo que dicen las normas de Vancouver. Ok, eso sería, digamos, a ver, vamos a ver la revisión que hemos hecho. En este caso hay básicamente, digamos, vamos a ver, primera revisión, gallegos. Hay que ajustar o ampliar algunas cosas y en algunos casos hay que reordenar o mejorar la redacción, etcétera, ¿no? Entonces, ya está, es eso. Entonces, Muchas gracias, doctor. ok, Shirali y Oscar, la escuchamos. Doctor, tengo una duda. En la definición de términos, ¿puedo usar un diccionario enciclopédico? Usted está haciendo una tesis de medicina y utilice mejor textos médicos. Ahora, si es que hubiese un término que no encuentra en textos médicos y lo que está en la enciclopedia está bien, ya está. Pero digamos, a ver, dígame un término que tenga duda. No, doctor, creo que la mayoría de mis términos sí hay en libros médicos, pero tenía esa duda, quería consultar. No, claro, la duda, exacto. No, mejor pues la duda no te deja dormir ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Entonces, no, está muy bien la pregunta. No, siempre que el término pueda haber en un texto médico, una revisión temática, en una guía, porque las guías práctica clínica también definen, ¿sí o no? Entonces, tienen definiciones. Entonces, es mejor utilizar eso, ¿ya? Es mejor utilizar eso que está ahí, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? A ver, deme un minuto por aquí. Bien, en este momento voy a entrar a una reunión de una comisión un cargo que nos han dado
voy a revisar algo que tiene que ver con una publicación. Entonces, más bien, a ver, para que nos quedemos claros para el día lunes. Está nuestra delegada Cianet. Sí, doctor. Entonces, para el día ¿Me lunes... escucha? Sí, para el día lunes hemos quedado en trabajar el tema de la exposición. Y luego de eso las preguntas y respuestas, ¿correcto? Entonces, sí, vamos a trabajar el tema. Mientras tanto, revisen y el día lunes vamos a ver los horarios para revisar los temas, para que, como ya han visto en el caso de Bremer, seguramente hay cosas que lo han revisado, ya hay cosas en las cuales dice aquí falta, está bien, y habrá algunas cosas en las cuales todavía hay alguna duda, qué cosa, digamos, hay que mejorar o no está ahí, ¿no? Para preguntar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No se olviden, estamos en camino, hay que hacer el mejor trabajo posible. No se trata de salvar la asignatura, se trata de hacer el mejor trabajo posible. ¿Ya? Y lo otro, si bien es cierto, por ejemplo, ya tienen los 10 estudios previos, ya está ya, pero hay que seguir buscando, no vaya a ser que haya salido algún estudio, alguna revisión temática, algún estudio de metaanálisis sobre lo que hemos realizado y que nos dé una mayor amplitud en conocimiento, porque como ustedes saben, en este tema de cómic todos los días salen artículos científicos publicados, entonces no significa ya tuve mis 10 estudios, ya no, hay que seguir revisando el tema, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Mientras tanto, esto me ha llegado a mi correo, no sé qué querrá decir. No, doctor. Debe ser doctor para otro grupo, porque en este grupo todos vamos a probar. Nada se elimina. Voy a pasar a retirarlo mejor. No, doctor. No, lo que les invito a que sigamos mejorando el trabajo, ¿ya? Esa es la idea. Y no era una broma, ¿no? Entonces, nos vemos el día lunes, ¿ya? Ok, doctor. ¿Mañana no vamos a avanzar? No, mañana no. El lunes les damos el doctor. tiempo para que revisen el tema de casos y controles. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen fin de semana. Ok, de igual manera. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.